Pero veremos en el tema de conciencia, en el tema de conciencia veremos que se puede llegar a un estado alterado de conciencia y entrar en comunicación con otras frecuencias que no son a través de las que entramos a través de los sentidos, si conseguimos activar la glándula pineal. Si conseguimos activar la glándula pineal a través de una práctica, puedes conseguir entrar en un estado alterado de conciencia en el que puedas tener experiencias que no serían lógicas para el entendimiento humano. Puedes conectar con frecuencias que no las podemos percibir a través de la vista, ni el oído, ni a través de los sentidos, porque están en otro tipo de frecuencia dimensional que no está para nuestra aplicación del iPhone que tenemos para vivir en esta Jumanji, ¿vale? Que ya lo tuvimos, pero se ve que se nos vetó. Hay personas que sí la tienen, que tienen una capacidad extrasensorial y a través de ese tercer ojo, esa glándula pineal, tienen la capacidad de conectar con otro tipo de frecuencias. Y ahí hay muchas respuestas a las que la mente quisiera entender, pero no puede acceder. Y cuando conseguimos bajar ese ruido mental y conectar la glándula pineal, activamos un campo electromagnético y un campo de traducción por el cual podemos darnos respuestas a muchos aspectos en los que, a través de querer buscar una solución mental, nunca la hemos experimentado. Muchas veces nos pasa cuando nos levantamos a medianoche. Te levantas a medianoche y te levantas con la respuesta que llevas buscando un montón de tiempo. Si la apuntas, ya la tienes. Si no la apuntas, el otro día se te ha olvidado. Así dices, ostras, ¿qué es lo que yo me había...? A mí me pasó de pequeño que lo típico de un videojuego y juega, llega una pantalla que pasaba, llega una pantalla que pasaba, y por la noche soñé cómo pasar la pantalla. Y dentro de la mañana, ya sé pasarme el juego. Muy bien. Pero eso no se ve. Muy bien, pero eso lo podemos poner en uso siempre, si lo practicamos. Se dice que Einstein, su famosa fórmula, la replicó así. Él estaba trabajando en ello, buscándola, hasta que al final dijo, mira, se desapega, se queda dormido. Cuando ya se desapega, cuando ya no está forzando, tenía que ser a través de él. Se queda dormido, le viene, se levanta, la apunta, la pone en uso. Efectivamente. Esa fórmula nadie aún todavía la ha cambiado, rebatido, desbancado. Muchos experimentos o muchos descubrimientos, al cabo de ciertos años, llega otro que dice que ahí había un fallo y lo mejora o lo que sea. Eso todavía no. ¿Por qué? Porque no era él propiamente, se conectó a una frecuencia donde eso existía. Se descarga la información. Entonces estamos de acuerdo de que en este macrouniverso conocido, de lo que menos hay es materia. Y prácticamente todo es energía e información. ¿Sí? Seguimos. Bueno, aquí lo vemos. El átomo tiene sus partículas subatómicas, la más pequeña el quantum, y de materia hay un 0,00 infinito, 1%, y un 99,9 infinito energía, en forma de frecuencia y vibración, que en cierto modo todo en este universo es información. Cuando hablamos de un átomo, si el núcleo del átomo es ese, se dice que el electrón más próximo al átomo podría tener cientos de kilómetros, en una perspectiva macro como nosotros la podemos experimentar aquí. A nivel subatómico, en escala, para tener una equivalencia, si nosotros fuéramos el núcleo del átomo, pues muy probablemente el electrón estaría en Coin. Por ejemplo, en Fujirola. Fijaros el espacio
que hay entre una partícula y otra. Todo lo demás es espacio vacío. Pero hay algo que mantiene toda esa estructura y consigue que todo vibre y todo funcione y todo viva. Ese algo es la frecuencia. Y esa frecuencia de átomos es la que se va uniendo a otras frecuencias y van creando todo lo que experimentamos a través de nuestro sentido y la interpretación por nuestro sistema nervioso central de que aparentemente sólido, porque es la manera en la que estamos diseñados, para no ver de que esto realmente no existe. Y más aún, de que mis dedos no están tocando el plástico de la botella, porque los electrones que forman lo que supuestamente forman mis dedos no tocan los electrones de la botella, existe espacio vacío. Estamos hablando que, fijaros, ¿no? De aquí a Funquilor, de Funquilor de aquí. No están tocándose, pero tengo la sensación de que estoy tocando la textura de la botella. Pero realmente no hay contacto físico. Eso está demostrado. Si no hay contacto físico, ¿qué es lo que determina de que yo sienta esta forma y esta textura? ¿Cómo se relaciona mi sistema nervioso central con esta textura? Muy probablemente tú la toques y tú me dices lo que notas y coincidimos en lo que notas, pero lo que yo noto igual no se corresponde a lo que tú notas. Sin embargo, los dos coincidimos porque tenemos esa percepción ya muy metida en los programas que como seres humanos tenemos desde hace muchísimos años. Esto es heavy, ¿eh? ¿De qué color es el micrófono? Yo iba a decir lo mismo, digo, igual que la percepción de los colores, que cada uno tenemos una percepción de los colores. Muy bien. ¿De qué color es? Todo el mundo estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿En negro? En negro, no, en negro. Yo lo veo negro, porque es lo que yo he aprendido a que lo que veo ahí, lo que mi sistema nervioso central reconoce como negro, es ese color. Pero ¿quién me dice a mí que el negro que yo veo es el que veis vosotros, o cada uno de vosotros? Lo que ocurre es que aprendisteis que ese color que veis es el negro. De ahí puede ser de que a uno les guste y a otro no el color. De eso hay muchos estudios. Cuando llegaron a descubrir esto, los científicos de la época, de principios del siglo XX, Max Planck, Einstein, se dieron cuenta de que existía más espacio no físico que físico. Entonces fue un grandísimo descubrimiento. Ya empezaban a plantearse muchísimas teorías que hasta ese momento no se lo hubieran planteado. Si hay menos materia y más energía, quiere decir de que todo está compuesto de energía. Que lo aparentemente material no es material. Entonces, ¿qué nos hace vivir en un mundo tan material, en el que todo es tan físico? Se dan cuenta que lo físico deriva de lo no físico, porque si no existiera esa parte no física que sustenta la pequeñísima parte física, no existiría lo físico. Y que para que todo lo que conocemos exista, debe de existir una fuerza, una inteligencia que sustenta todo eso y lo mantiene. Entonces dicen, desde el macrouniverso conocido hasta la más mínima partícula que hemos conseguido ver, se sustenta por un tipo de energía que mantiene toda esta organización. Tiene que tener algún tipo de inteligencia, porque con que algo falle, los planetas se pegarían unos con otros. No podría existir vida en la Tierra. Planck fue realmente el que estudió más el átomo
Y este hombre, pues, merece el que se le cite su cita, que se pueda hablar de su cita. Le dieron el premio Nobel por las investigaciones que hizo sobre el átomo en la ciencia, en la física, premio Nobel de la física. Y el hombre allí, pues, lo soltó. Y dijo, como un hombre que ha dedicado toda su vida a la ciencia más lúcida, así diciendo yo soy científico, porque sabía que después de decir esto muchos se le iban a poner en contra. Sí, yo soy científico, ante todo. Me he dedicado toda mi vida a ser científico. Para el estudio de la materia, les digo que como resultado de todo lo que he investigado sobre el átomo es el siguiente. Y él dice, para mí, no existe la materia como tal. Ya dice de entrada, no existe la materia. Toda la materia se origina y se mantiene en virtud de las fuerzas que producen las vibraciones de las partículas del átomo. Todo se mantiene por la fuerza que produce una vibración. Debemos suponer que tras esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Una mente que es el origen de toda materia. Pero esto fue revolucionario. A partir de aquí hubo científicos que se unieron a esta verdad de este hombre y científicos que se ponían en contra. Siguen estudiando, los científicos que se unen a ellos siguen estudiando lo que Planck decía, estudiando esa vibración, esa frecuencia. ¿Y de qué se dan cuenta? De que en el mundo subatómico el comportamiento no es predecible, no es como en el mundo material, no es como en el mundo macroscópico, ¿no? Nosotros aquí podemos predestinar las cosas. Un avión sale de Málaga a tal hora y en una dirección tal con tales coordenadas llega a Roma a tal hora. Podemos tener una predestinación, ¿no? Sabemos dónde está esto y si lo muevo aquí, ya localizo dónde lo he movido. Se ve que las investigaciones de ellos se daban cuenta de que en el mundo subatómico nada era predecible, porque todo existía y no existía a la vez. Y que únicamente se hacía visible cuando tenían la intención de observarlo. Quiere decir que cuando lo observaban era materia y cuando no lo observaban eran ondas de posibilidades. Quiere decir que un electrón, si va a ser observado, se convierte en electrón físico. Si no va a ser observado, puede estar en cualquier lugar del espacio a la vez. En el momento en que se tiene una intención de observar el experimento, aparece el electrón. Por eso salió el principio de la no localidad. Y también lo que le llamaron el colapso de la función de la onda o evento cuántico. Lo de que existe estilo de Maya, no. Lo de mi trabajo, mi familia, que si no está aquí, no existe. Lo podemos llevar ahí, si queremos entrar ahí. Yo digo yo que sí iba por ahí. Que yo estoy intentando. Tú ahora mismo de qué eres consciente. Si tú pones tu conciencia, ¿de qué eres consciente? De esto. Pero si te vas a lo que está ocurriendo en tu casa, ¿de qué eres consciente? Y dejas de estar aquí. ¿Ves? Estás colapsando una posibilidad en tu presente como conciencia. Dice, claro, es que entonces podemos intervenir en la materia, podemos intervenir en el mundo macroscópico. Si yo tengo la posibilidad de crear algo a nivel material diferente, existen muchas posibilidades, pero he de tener una apertura de conciencia brutal. Porque normalmente las experiencias de vida y todas las situaciones que experimentamos están creadas por cómo yo me experimento como conciencia y las voy a vivir sí o sí por cómo son mis creencias, por cómo me voy a experimentar en ellas para darme una oportunidad de cambiarlas. Una cosa es lo que está pasando y otra cosa es cómo yo la vivo. Entonces yo de lo que está ocurriendo estoy colapsando una posibilidad. ¿Se va entendiendo eso? ¿Cuál posibilidad colapso? La que está condicionada por mi creencia, por mi patrón, por mi manera de interpretar y la manera de juzgar lo que ocurre. A ver, pero colapso
Colapsar significa lo paro y lo vivo. Vale. Vale, porque yo estoy viendo ahí colapso, hay un revuelo de cosas y Claro, estaba porque ahí bien. están todas las posibilidades. Eso Vale, es una eso es onda. manifestación, ¿no? No, esto es Como una es. onda, esto es una onda de posibilidades. Lo que ahí se representa es la frecuencia de vibración. Ahí hay ondas de posibilidades. Ahí todavía no se ha colapsado una posibilidad concreta. ¿Vale? En el mundo subatómico se sabe de que no hay nada predefinido. Todo está ocurriendo a la vez y no está ocurriendo nada a la vez. De todas las posibilidades posibles que puede ocurrir en el mundo subatómico. En el momento en el que hay una intención, se colapsa una posibilidad. Si pones una intención consciente, Muy bien. coge la intención que tú quieres Que tú conseguir. quieres coger. Y no, pero normalmente Es inconsciente, estamos es un condicionados patrón, claro, por patrones. y se colapsa una posibilidad que está relacionada con, Inconsciente, ¿no? y el inconsciente va a proponer una experiencia de vida como. Igual que siempre. Pero si tú pones conciencia y quieres cambiarlo, ¿no? Muy Puedes bien. cogerlo. Puedes Escoger. alterar nuestro mundo. Claro. Puedes alterar no el mundo, sino el cómo yo me relaciono con el mundo. Tengo la posibilidad. Y si yo cambio la posibilidad de cómo me relaciono con el mundo y cambio la manera de sentirme ante eso, creo un nuevo comportamiento, ¿cambiará el resultado? Entonces yo como conciencia tengo la posibilidad de manejar el mundo material en cierto modo, de influir en la materia e influir en lo que ocurre en mi vida. ¿Tengo esa posibilidad? Sí. Sí. Supone que sí, pero ¿cómo hay que cómo? No, paso a paso. El caso es comprender de que ya los científicos, a nivel microscópico, se dan cuenta de que pueden verlo porque hacen experimentos. Y al hacer experimentos, ven de que si no observan y ven el experimento al final, los electrones se han comportado de una determinada manera, en ondas de posibilidades. Ahora, como ya lo veremos ahora en un experimento. En ondas de posibilidades. Pero en el momento en que se ponen a observar, el electrón se comporta como una partícula sólida. Y solamente da una posibilidad, la sólida. Entonces quiere decir de que nosotros, eso es lo que veremos en el siguiente tema, si estamos en partícula, estamos en modo supervivencia, estamos en ese inconsciente que domina nuestra realidad, si estamos en alerta, en partícula, y no estamos en un modo creativo, si estamos en modo supervivencia, somos electrones en partícula. Entonces se colapsa la posibilidad que siempre me va a llevar a vivir la experiencia de la manera que la vivo. ¿Bien? Pero si entramos en un modo no supervivencia, en modo creativo, bajando el ruido mental, sintiéndome en sintonía, estando inspirado, cuando bajo el ruido mental, que lo puedo hacer, ya te lo voy diciendo, Luis, a través de una meditación, a través de una contemplación, a través de un mantra, a través de diferentes herramientas que puedo utilizar para bajar el ruido mental y conseguir que mi frecuencia emita una señal en un entorno de creatividad, en un entorno de inspiración, en un entorno en que mi glándula pineal se activa. ¿Tengo posibilidades de que la experiencia sea diferente a cuando estoy en modo supervivencia como siempre? ¿Puedo crear un nuevo resultado, una nueva realidad? ¿Puedo tener una experiencia personal distinta? Ya digo yo que sí. La experiencia personal va a ser diferente. Si en vez de actuar como siempre, en modo partícula, estoy en ondas de posibilidades. Porque ya no estoy colapsando la posibilidad de siempre. Ya no me digo cómo va a ser, como siempre me estoy diciendo. Fijo que me va a pasar como siempre, que no sé qué. No colapso nada. Estoy en un campo infinito de posibilidades, en ondas de posibilidades que no sé cuál va a ser. Pero lo que sí es seguro, que no va a ser como la de siempre. ¿Ha entendido eso, Luis? Sí. Algo se entiende, pero el problema es la práctica. Veremos la práctica, ¿eh? Bueno, o al menos compartiremos la práctica y hay que trabajarlo. Que la parte condicionada os dirá que
no, que es muy difícil, que me quedo dormido, que no veo cambio, que no encuentro nada. Claro. Es como el niño que se pone a andar el primer día, se pega el porrazo, se levanta otra vez, se pega el porrazo, otra vez se pega el porrazo, hasta que al final se queda de pie. Va a dar el primer paso, se cae. Va a dar el primer otra vez, hasta que al final da 1 y 2 pasos. Y al final termina andando. Hay que hacerlo. Porque es un hábito que no tiene. Y cuando se hace, consigues entrar en un estado alterado de conciencia, en el que ya te das la oportunidad de decirte quién quieres ser en una experiencia igual. Y ahí estás colapsando una posibilidad consciente, la que tú quieres. Pero si ya te abandonas y te abres a que la vida te sorprenda, por cómo te sientes, tú le envías la información de cómo te sientes, pero ya la vida que te diga cuál va a ser la posibilidad. Eso sí que está bonito, porque ya no tienes miedo a nada. Lo que le estás mostrando al campo cuántico es el cómo te sientes en esa circunstancia, o en determinadas circunstancias, el cómo es tu versión futura. Le muestras el cómo te sientes, ya se encargará todo el mecanismo de onda de posibilidades para que vivas una experiencia sintiéndote así. Eso está mejor que tener que estar forzando una situación concreta. ¿Se va entendiendo? Más o menos. Quien ha leído sobre estos temas lo estará entendiendo más, pero vamos en un paso a paso. No poco. ¿Habéis entendido lo que es la no localidad? El colapso de la función de la onda, la no localidad, el que se colapsa algo cuando se pone la intención. Entonces, si algo se está colapsando cuando se pone la intención, quiere decir que, como decían, dependiendo de quién lo mire, pues va a haber un resultado u otro. Y el quien lo mire, ¿qué quiere decir? Dependiendo de su estado de conciencia, dependiendo de cuál es el conjunto de todos los patrones y de todos los condicionantes que tiene para estar observando lo que está observando, para poner el juicio que pone, se va a encontrar un resultado.